Lectura del libro de Mormón, Éter, capítulo 12. El profeta Éter exhorta al pueblo a creer en Dios. Moroni relata las maravillas y los milagros que se efectúan por medio de la fe. La fe permitió al hermano de Jared ver a Cristo. El Señor da debilidad a los hombres para que sean humildes. Por medio de la fe, el hermano de Jared causó que el monte de Serín se apartara. La fe, la esperanza y la caridad son esenciales para la salvación. Moroni vio a Jesús cara a cara. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantún, y Coriantún era el rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantún y empezó a profetizar al pueblo porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los pueblos a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese a que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Esta es una maravillosa escritura. Esto es Éter 12:4. Vamos a volver a repasar. Dice, de modo que los que creen en Dios, los que creen en Dios, dice, pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Cuando nosotros realmente tenemos esa fe en Dios, podemos creer y tener la esperanza de un mundo mejor. Un lugar a la diestra de Dios. Podemos tener esa convicción, esa esperanza, esa fe de que a través de mi obediencia puedo algún día morar con mi Padre Celestial en las mansiones celestiales. Entonces dice, esto proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes. Eso es lo que nos da la seguridad, nos proporciona esa ancla para poder nosotros ser fieles, para mantener esa perspectiva eterna, esa dirección que no se quebranta. ¿Por qué? Porque estamos con esa fe tan grande y esa convicción tan grande de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces dice que por eso nos hace seguros y firmes y nos hace que abundemos siempre en buenas obras, siendo impulsados siempre a glorificar a Dios. Entonces, qué hermosa escritura. Me encanta, es una escritura que realmente nos debería de impulsar a tener una mejor calidad de vida. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Dice, y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Entonces, no es una convicción de algo material, algo tangible, sino que dice, las cosas que se esperan y no se ven. Y dice, por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Entonces, la fe precede al milagro. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre, y ha preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe.
todos podemos participar de esos milagros en nuestra vida, de esa esperanza en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que el requisito indispensable? Tener fe. Aquí fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe, mas en el don de su Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. Y aquí fue la fe de Alma y la de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. Y aquí fue la fe de Nefi y Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. Y aquí fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Y aquí fue la fe de Amón, dice, y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Si nosotros recordamos mediante la lectura que hemos ido teniendo del libro de Mormón, Amón logró ese cambio en los lamanitas, ese gran milagro de conversión. ¿Pero por qué fue? Fue por la fe que él tenía. Sí, todos cuantos han obrado milagros los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe y se regocijaron. Y aquí hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, oh Señor, nos has hecho fuertes en palabra por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. Y aquí no nos has hecho fuerte en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiese fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre a leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán y mi gracia es suficiente para los mansos para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, esta es otra maravillosa escritura 27 del capítulo 12 de Éter. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. ¿Por qué tenemos debilidades? Para que seamos humildes. Porque si no nos vamos a envanecer en el orgullo de nuestros corazones diciendo que somos como los que se golpeaban el pecho. Gracias, Señor, porque soy mejor que estos otros. Nos vamos a creer mejor que los demás. Pero no, dice que nos da debilidad, dice. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes y basta mi gracia a todos los hombres que se humillen ante mí, porque si se humillan ante mí y vienen y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entonces la debilidad se convertirá en fortaleza para nosotros. He aquí mostraré a los gentiles su debilidad y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Fe, esperanza y caridad.
conducen a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Y porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín, apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe. Pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparado una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aún al grado de dar tu vida por el mundo a fin de volverla a tomar con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad, el amor puro de Cristo. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Si nosotros no aprendemos a tener caridad, no podremos morar con nuestro Salvador y nuestro Dios. La caridad es el amor puro de Cristo. La caridad es un amor tan grande que permite perdonar, que permite tener bondad con quien nos hace mal, que nos permite dar amor a quien nos ofende y nos trata mal, que nos permite atender las necesidades de todos cuando las nuestras tal vez nadie las atiende. Cuando damos de nosotros porque nos nace hacerlo sin que nadie nos obligue a hacerlo. Esa es la caridad. Ese es el amor puro de Cristo. Por lo que sé, por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad, por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento, sí, aún lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu debilidad, será fortalecido aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles y también de mis hermanos a quienes amos hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro, concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús, de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Qué capítulo más maravilloso. Nos habla sobre la fe. ¿Queremos milagros en nuestra vida? Tenemos que tener fe. Nos habla que la fe es maravillosa, pero tiene que ser acompañada de la esperanza. Y no podemos tener fe y esperanza si no tenemos amor. Pero nos pide que desarrollemos ese amor, que es la caridad, que es un maravilloso amor lleno de bondad en toda la plenitud de la palabra. Que podamos realmente albergar en nuestros corazones esa caridad, que es el amor puro de Cristo. Que podamos amar y respetar a todos los hijos y los seres que Dios ha creado en esta tierra. Amo este evangelio. Les amo, hermanos, y agradezco la oportunidad que me dan de llegar hacia ustedes con la lectura del Libro de Mormón. Denme un like. Eso ayudará a que muchos otros miembros puedan recibir también la oportunidad de leer y ver los videos del Libro de Mormón. Los likes sustentan el canal para que otros puedan gozar también
de la oportunidad de escuchar la lectura del Libro de Mormón. Agradezco infinitamente por el apoyo que me han dado siempre, por la ayuda que he recibido de ustedes en mis momentos más terribles que he tenido que enfrentar, y ustedes me han fortalecido para seguir adelante. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca. Estamos a casi 13 capítulos para terminar el Libro de Mormón. Los amo, hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.